Un buen día, una joven poeta se sentó en la Plaza de la Cultura de San José con un puñado de maíz en la mano. Rápidamente las palomas vinieron. No se dio cuenta que era el momento mágico de empezar a escribirle un poema a su abuelo y en el que iniciaba un libro dedicado a este hombre maravilloso, consagrado luego por la nostalgia y el arte de las palabras como el entrenador de palomas. Paola Valverde Alier es una escritora nacida en San José, Costa Rica, en 1984. Escritora y poeta, es también gestora cultural. Por 4 años dictó el taller literario del Centro Penal CAI de la Reforma. A finales de 2010, la editorial La Cartonera Tuanis de Costa Rica publicó su primer libro de poesía. Estamos desde el restaurante El Monasterio con Paola Valverde en la presentación del libro El entrenador de palomas. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa, Paola. No, muchísimas gracias a ustedes por todo el apoyo que he tenido con este libro, que es muy especial para mí. Empecemos hablando un poquito acerca de quién es Paola. Contanos de tu historia personal, de tu carrera, cómo te has desarrollado profesionalmente. Bueno, yo soy escritora. Desde que tenía 11 años me asumí como poeta. Digamos, un día estaba escribiendo una redacción y la llevé a la escuela y la profesora le dijo a mi mamá que yo era poeta y entonces ahí ya. Y mis papás siempre pues me apoyaron en esa locura de escribir y de crear mundos y de expresar todos los sentimientos en el papel. Y bueno, realmente fui muy precoz porque a mis 17 años publiqué un primer libro muy adolescente, pero yo siempre estoy escribiendo en un concepto, ¿verdad? O sea, en un tema. A mí me gusta desarrollar temas, estudiarlos, me vuelvo loca y estoy en eso, me enfoco y no salgo de ahí hasta que termine de escribir ese libro, ¿verdad? El tema del entrenador de palomas surge desde muy pequeña, que conversaba muchísimo con mi mamá. Ella me contaba historias, entonces yo le preguntaba qué hacía ella cuando era chiquitita, ¿verdad? Y todas estas cosas sí me imaginaba. Y ella siempre me hablaba del abuelo, que era este personaje súper mágico. Y algo que me llamaba mucho la atención es que mi abuelo entrenaba palomas mensajeras. Entonces un día estaba con mi esposo en una plaza y había varias palomas y dije, pucha, yo tengo que escribirle un poema al abuelo. Lo que pasa es que el poema se convirtió en un libro porque no se podía hablar todo lo grande que había sido el abuelo en un poema. Y además de eso tengo un amor muy grande hacia lo que es Italia, ¿verdad? Me metí a estudiar más el cine italiano, a estudiar la historia, ¿verdad? A empezar a preguntar en textos también históricos, ¿verdad? De lo que había sido la inmigración italiana, no solo hacia Costa Rica, sino hacia América Latina, y cuál había sido la crisis, ¿verdad? Que había detonado para que toda esta gente saliera huyendo de Italia, ¿verdad? Paola siempre, digamos, la obra de Paola siempre me ha causado mucha admiración porque Paola es una escritora que aborda, digamos, sin dejarse nada, ¿no? Se deposita en sus proyectos y cada proyecto es muy distinto al anterior y eso es algo que me llama la atención de su proceso creativo. Digamos que ella aborda, digamos, un libro, por ejemplo, Las Direcciones Estelares, y realmente aprende y explora ese universo hasta que ya, digamos, lo da todo. Entonces, y ahora con este último libro de ella, El entrenador de palomas, pasa parecido, o sea, explora todo este universo y siempre que leo un libro de ella me sorprendo de sus exploraciones, de las cuestiones nuevas que está abordando, ¿no? Es alguien que se reinventa a sí misma todo el tiempo. Entreno palomas mensajeras. En su ojo derecho, la brújula guía el vuelo de retorno hacia su palomar. Sé muy bien dónde se oculta el sol.
Unas alas agitan el horizonte y los pichones viajan con las miradas abatidas. Abro las compuertas de sus jaulas. Pronto romperán la inocencia y yo refugiaré mi silbido en la dilatación del tiempo. Volarán en círculos hasta convertirse en lluvia. Son tan distintas a mí. Yo viajé desde otro continente y aprendí a volar hacia una latitud desconocida. Por eso, sigo el corazón de las palomas. Siempre regresan al lugar donde probaron el alpiste y vieron por primera vez un amanecer. Crónica de un viaje sin retorno. Llegaron a Cosenza para tomar el tren que los llevaría al puerto de Génova. La pequeña Carmela lloraba porque había olvidado su muñeca. Con poco equipaje, atravesaron los campos de vid, olivo y cereal. El baúl de cuero gastado dejaba ver entre los baches las hebras de oro bordadas por la madre de Teresa. Y hacia el fondo, un invento cuyos trozos de metal marcarían la ruta del progreso. El vapor en el que viajaron se llamó Saturno. Sus letras sobresalían en cada costado de aquel buque enorme. Levaron anclas. Un viejo de boina cuadriculada desenfundó su acordeón y el Saturno zarpó al compás de una tarantela. Las gaviotas sobrevolaban el barco. Doménico lanzó migajas al aire para verlas danzar. Los marineros que bebieron todas las botellas brindaron en las madrugadas por mujeres ajenas. Tardaron más de 3 meses en arribar. Los niños apoyaban sus barbillas sobre la baranda. Buscaban en el horizonte el color de las guayabas. Alguien, emulando a Rodrigo de Triana, dijo: «¡Terra in vista!». Y la espesura de la jungla succionó el paisaje marino. En Puerto Limón buscaron su pañuelo en lo alto. Antonio no soltaba la falda de Teresa. El 2 de agosto de 1902, el hombre de grandes bigotes hundió su vista en el Saturno. Ahí estaba ella y sus 3 hijos, a minutos de bajar las escaleras, pequeños en perspectiva, desde sus ojos humedecidos por una larga espera. Ahora sé de dónde vengo. Memorias de una República, de Pedro Núñez. Un viaje fantástico que nos permite conocer la historia de nuestro país, de la mano de sus personajes, quienes se desplazan a diferentes épocas para probar los hechos tal y como sucedieron. Sus versos enfocan nuestra mirada como si fuera una cámara, que nos sumerge en el sueño neorrealista monocromático, a blanco y negro, como si estuviéramos viendo una película de Fellini o de Vittorio De Sica. Paola señala: cada poema es la escena de una película en blanco y negro, cuya trama hace zoom en la vida del hijo mayor, Domingo Musmani, quien, además de ser un excelente panadero, comenzó desde muy joven a entrenar palomas mensajeras. En este último libro que ella publicó, El entrenador de palomas, es también bien interesante porque hasta donde sé es la historia de su abuelo, y yo no sabía eso, no sabía que ella era nieta de Musmani. Entonces, claro, uno cuando lee el libro tenés toda esta otra aproximación a ese apellido, que es un apellido que nos es familiar porque todos de alguna manera hemos pasado y comprado un pan en la Musmani, y entonces verlo desde esa otra óptica ha sido bien interesante. Y toda la historia que ella va narrando de la familia y digamos de cómo llegaron aquí, ese inicio tan duro que han tenido, entonces es bien, digamos, bien cautivante la historia. El caso de mi tatarabuelo, el bisabuelo de mi madre, Nicola Musmano, salió de Italia en 1900. Se viene hacia Costa Rica sin saber, ¿verdad?, qué era Costa Rica, sin saber qué iba a hacer aquí, porque, digamos, había muchos que venían contratados para el ferrocarril, pero, digamos, él no. Un día él viene y le escribe una carta a su esposa y le dice: por favor, yo quiero que te vengas, que agarres a los chiquitos y que aquí vamos a hacer nuestra nueva vida. Entonces estos chiquitos, ¿verdad?, que vienen en el barco, ahí viene mi bisabuelo, Domingo Musmani, que se vuelve en un punto del libro el personaje principal. Lo que, digamos,
hoy conocemos como la panadería Musmani, ¿verdad? Ahí es donde se plantó esa semilla, igual que pasó con las pastas Roma, ¿verdad? Que son distintas ramas de la familia, pero nacen de esa familia nuclear, que son quienes traen la pasta y el pan italiano, ¿verdad? A Costa Rica. Colocaron el taburete de madera, el betún y el trapo. Dieron brillo al cuero hasta ver sus dientes reflejados en él. Doménico y Antonio lustraban zapatos mientras sus padres ideaban la receta para un nuevo destino. La clientela creció como levadura. Todos en la ciudad querían reposar sus pies en la caja de los limpiabotas italianos, quizá por la I que siempre pronunciaban al hablar en plural, o la confusión de tantos transeúntes que se comunicaban con ellos por señas. Los hermanos Musmano se convirtieron en los hermanos Musmani. Sí, en ese libro ella pues aborda toda la cultura italiana desde esas ópticas, ¿no? Desde la óptica de la ópera, desde la óptica del cine. Entonces uno va sintiendo esas dos realidades. Incluso también en un momento ella habla hasta de los títeres, ¿no? De las marionetas, que también hay imágenes bellísimas de esas marionetas. Y después ese contraste de ese italiano llegando aquí a esa Costa Rica de principio de siglo, que me imagino que debía ser completamente, digamos, selvática, o sea, o un lugar como muy, digamos, con todo por hacer. Entonces, es bien interesante desde ese otro lugar, ¿no? Desde el contraste, como ella va contando la historia de... Y aparte porque se vuelve un libro muy actual, porque nosotros ahora también estamos todo el tiempo con esas tensiones de migraciones. Entonces, ver que el ser humano está constantemente migrando, o sea, así como ahora los europeos reciben tantos africanos, pues nosotros, digamos, Latinoamérica recibió tantos europeos. Y es la historia de la humanidad, la migración. Entonces, ese libro, digamos, dialoga mucho con esa realidad, que es lejana y que es muy actual a la vez. Mi apellido es Pravisani, yo soy hija de italianos que vinieron de la guerra, Argentina. Y entonces, bueno, también por ese lado, pues la historia me tocó, porque pues mis abuelos también eran italianos, y esta idea de, en un momento, Paula retrata el tema de la máquina de hacer pasta, ¿no? Y yo recuerdo que mi abuelo había importado la cafetera Expreso argentina. Entonces todas esas influencias, digamos, que nos marcan tanto, ¿no? Porque al final somos también lo que comemos y cómo lo comemos. Entonces eso, de eso también se nutre el libro de ella. Y el elemento mágico, ¿verdad? Ya enfocándonos en este personaje, que es su pasión por las palomas mensajeras. Y en este momento estamos aquí en el monasterio, que realmente es la casa de mi bisabuelo, ¿verdad? Es la casa donde él quiso construir su vida, porque él amaba esta vista, ¿verdad? Que poder ver el mar, que poder ver los volcanes, y tenía los palomares, y por eso esta parte de aquí, ¿verdad? Se llama el Alto de las Palomas, que muchas veces la gente no sabe por qué se llama el Alto de las Palomas, es que estaba lleno de palomares. Claro. Y bueno, como decía, o sea, un hombre sumamente bondadoso, mágico. Incluso la cruz verde que se ve en las noches en el monasterio, en Escazú, que se ve así a lo lejos, él la puso, ¿verdad? Y ahí hacía como claves Morse, ¿verdad? Con la iluminación, ya cuando era un niño, le gustaba jugar. Al principio se habla toda esta historia, ¿verdad? Pero yo después dije, bueno, pero es que también las grandes homenajeadas de este libro, y que yo sé que al bisabuelo le hubiera encantado, era tomar las palomas. O sea, ¿quiénes han sido las palomas mensajeras o las palomas en la historia de la humanidad? Y en ese capítulo también hablo un poco sobre lo duro que fue
para los italianos en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Justo con el tema de la paloma de guerra, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Hasta que ya en el 67 él alza ese vuelo final también, ¿verdad? Y bueno, y aquí sigue dando aleteos de victoria, digo, porque un personaje así, o sea, una persona con ese nivel, ¿verdad? De visión y de magia y de amor, y es lindo recordar a una persona así. Edafología del trópico. Wagner Peña Cordero. La edafología, por su etimología, es la ciencia que estudia los suelos. Es una rama de la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea. Dentro de la edafología aparecen varias ramas teóricas y aplicadas que se relacionan en especial con la física, la química y la biología. Una aplicación fundamental es la edafología en latitudes tropicales. La editorial de la UNED publica la unidad didáctica Edafología del Trópico. El suelo como ecosistema nos ofrece el sustento para la vida, pero casi siempre es ignorado o incomprendido. Este texto analiza los aspectos más relevantes de la dinámica del suelo y su relación con los factores formadores. Poquito a poco, de Helen Valverde. Un libro sobre esa forma en que avanzamos hasta cumplir nuestros sueños. Los grandes logros nacen de un pequeño anhelo y se entretejen así, poquito a poco. El júbilo de vivir cada paso y recoger el fruto del esfuerzo, hay que celebrarlo. Esta es una historia de superación y de amor incondicional. En la vida, los olvidos no suelen durar, escribía hace algunos años el poeta castellano Jaime Gil de Viedma. Tampoco le duran mucho a Paola Valverde, que nos presenta su última obra con la que pone un cerco a sus olvidos y nos regala El entrenador de palomas, libro que narra desde la poesía la historia de la familia Musmani que, en medio de la desesperación y el hambre, dejó Italia para apostar por un nuevo destino. A lo largo de los poemas se va tejiendo la angustia, el esfuerzo y el éxito de una familia que permaneció unida a pesar de la pobreza, el idioma y las persecuciones. Háblanos acerca del premio que ganaste con la publicación de este libro, que estamos hablando de la selección anual de poesía de la UNED. Este libro fue finalista en dos premios en España, en el Jaime Gil de Viedma y en el Pilar Fernández Labrador. Pero es que yo sentía que ese libro era de Costa Rica, ¿verdad? Porque ellos amaban Costa Rica, o sea, todos mis antepasados italianos, ¿verdad? Y entonces fue una gran alegría para mí recibir esa noticia, porque además es mi primera publicación en una editorial estatal del peso de la UNED. Había ganado la mención de honor en el Premio Nacional de Poesía, en el Aquileo, con Bartender. Y bueno, y ahora esto es una cosa muy bonita. Felicidades por ese reconocimiento. Muchas gracias. Sobre esta roca, abro los brazos. Aquí quiero mi nido. La roca está por encima del océano y yo, sentado en la cumbre, invento el trayecto. Los halcones no pudieron arrebatarnos la dignidad. Volví a instaurar los palomares en la azotea de la fábrica. Me gusta ver sus relevos, la rapidez con que cruzan mi montaña para llegar a la ciudad. Soy un hombre que cree en el viento. He vuelto a enlazar sobres con el pago de los trabajadores a sus pechos. El aire siempre ha sido un territorio seguro. La mente, otra forma de volar. Estuvimos hablando con Carla Pravisani, quien le tiene unas preguntitas. Vamos a observarla. Qué linda, Carla. Vamos a hacerle, una de las preguntas que le quisiera hacer sobre su libro es, ¿qué
¿qué le significó a ella la escritura de este libro a nivel personal? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué le significó a ella su abuelo? Porque el libro trata de su abuelo, entonces a mí me gustaría saber, digamos, qué le significó. Yo sé que pues hay mucho de la historia que está contada en el libro, pero también me gustaría saber a ella como nieta qué le significó la relación con su abuelo. Este libro significó poder expresar ese gran amor hacia Italia, ¿verdad? O sea, que siempre ha estado esa conexión, ¿verdad? Significa también poder hablar o sea, tener como dicen los chamanes, ¿verdad? El momento en el que tenés el tabaco en la mano es el momento en el que podés hablar, ¿verdad? Entonces también poder reivindicar a todas estas personas la historia, contar las cosas durísimas por las que les tocó pasar. Estoy contando una sola historia, ¿verdad? Son historias que se repiten y muchas no llegaron a un buen término, ni siquiera llegaron al puerto, ¿verdad? Y una conexión muy grande con la familia, ¿verdad? Que ya lo había mencionado, pero con la palabra, la familia, el ser familia. Y de eso va tratando. Porque entonces cuando uno ama a la familia, uno tiene, digamos, como que piensa en las cosas pequeñas que los hace muy felices, como lo hacía feliz a mi abuelo, las palomas y los animales, ¿verdad? Identifica ese tipo de cosas. Entonces la relación también con mi abuelo es algo que, aunque yo no lo conocí, yo siento que lo conocí. Le digo el abuelo, era mi bisabuelo, no lo conocí, pero sí siento que lo conocí y que está en mí. Y estuvo muy cerca también, o sea, fue un gran consejero de mi papá, que ya no está aquí en este plano, pero igual sigue estando conmigo. Es algo increíble, digamos, cuando la familia bate incluso las barreras y las fronteras de la muerte, ¿verdad? Porque ahí están. Son nuestros ancestros y hay que rendir homenaje, digamos, hay que saber que por ellos estamos aquí caminando, que ellos defendieron muchas cosas para que podamos estar aquí. Entregaron su vida. O sea, el abuelo no estudió. El abuelo a los 10 años estaba lustrando zapatos. Entonces, ¿cómo no voy a estar yo agradecida con ese ejemplo? Y yo digo un poema, es que yo quiero que nunca más vuelva a trabajar un niño. Me parece terrible, eso a mí me quebró totalmente. Paola, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, la historia de tu familia, la historia de muchas personas que, como decís, están en migración, migrando en este momento, que han pasado historias de migración fuertísimas, y recordarnos que hay atrás de todo eso muchas luchas de superación y de amor y también de unión familiar que trasciende, como usted dice. Muchísimas gracias. Gracias. La poesía es uno de los soportes esenciales de la nostalgia. Se esgrime y, como nos lo recuerda el poeta español Gil de Viedma, conjura el olvido. Aprovechemos la oportunidad única que nos ofrece Paola Valverde con esta imprescindible meditación personal, El entrenador de palomas, y que la editorial de la UNED se complace en presentar al público de Costa Rica. Puedes adquirir estos y otros libros del catálogo de la EUNED en las librerías de la UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia, Cartago, Cañas, Nicoya, Turrialba, Puriscal, Santa Cruz, Liberia y Palmares. Y si no querés salir de casa, visita la librería virtual. Se hacen envíos a cualquier parte del país. Más información en editorial.uned.ac.cr. Nuestros libros tienen la palabra.